hacer lo siguiente, que podría ser, voy a hacer esto. Un ratito, porfa. Un ratito, porfa. Un ratito, porfa. Un ratito, porfa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué página dice? Página 33. Muy bien. Página 33. Estos ejercicios, estos datos. El enunciado dice, es un estudio diseñado para correlacionar el cambio estacional de la testosterona en plasma con el ciclo reproductor de los saurios. Se obtuvieron los siguientes datos de una muestra de 33 saurios de una especie particular capturada en monte no sé qué tantos. En el mes de octubre, una muestra de 40 saurios generaron esta información del nivel de testosterona en el plasma. O sea, es un análisis en la sangre que se ha dado. Entonces tenemos este conjunto de datos y queremos construir una tabla de distribución de frecuencias para estos 40 datos. Entonces, lo que nosotros estamos planteando acá es lo siguiente. Tenemos la definición de la variable. El nivel de testosterona en un saurio, en un animal de una especie particular medida en nanogramos por mililitro. ¿Sí? Lo que tenemos que saber es definir la variable de manera concreta. En este caso es ese nivel de testosterona, es una hormona en la sangre de estos animales, están medidas en una unidad de volumen, nanogramos por mililitro. ¿Sí? Por la definición de la variable se puede concluir el tipo de variable que es. Estoy midiendo todo valor que resulta de una medición, siempre genera una variable continua. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos de una variable continua, la distribución que se recomienda es la de tipo 2. La tabla de tipo 2, que es de datos agrupados en clases o en categorías, se utiliza para variables continuas. Entonces, estamos hablando de construir este tipo de tabla. ¿De acuerdo? Esto significa entonces lo siguiente. Ya me pasó, qué bárbaro. Ahí estamos acá. Lo que yo tengo que hacer es, para construir esta tabla, es primero identificar el conjunto de datos. El conjunto de datos establece lo siguiente, que yo tengo el primer valor, 43.7, tengo el segundo valor dependiendo en qué
sentido haga la lectura, entonces tendría como primer valor como el x sub 1 al 43.7 y como el x sub 40 al 45.0. Entonces tengo la lista de las observaciones para dentro de la simbología que hemos adoptado en la definición. En la definición hemos adoptado para un y sub 1 hasta un y sub n. ¿Sí? Para esa simbología, entonces yo tengo el x1 y el x40, hasta el x40 que va al conjunto de datos. Para construir la tabla, voy a tener que adoptar la tabla de datos agrupados. ¿Qué es lo que voy a considerar? Una primera etapa. En la primera etapa de este conjunto de datos debo identificar el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo y el valor mínimo. Entonces tengo que saber acá cómo obtener el valor máximo y el valor mínimo de ese conjunto de datos. Haciendo un análisis de esto, ustedes, por favor, para no tener problemas de visualización, pueden sacarle una foto a sus pantallas para este conjunto de datos y así ustedes acompañan lo que está expuesto en la planilla. Pueden sacar una foto y después acompañan. O una captura de pantalla si ustedes quieren. Voy a intentar hacer esa captura de pantalla acá. Esa captura de pantalla y llevarla aquí. Ahí está. Solo que ha quedado muy grande. ¿Cómo hago para disminuir esto? Muy grande ha quedado la captura. Voy a intentar de nuevo con una menor, así, y centrarla un poco ahí y hacer la captura de pantalla. Y tengo que retornar aquí y coloco control B. Ahora sí, ha resultado mucho mejor. Ahí está. Entonces tenemos estos conjuntos de datos, ¿sí? En ese conjunto de datos, lo que hago es buscar el más grande, el valor más grande y el valor más pequeño. Ese valor más grande había sido 50.5 y el valor más pequeño había sido 22. ¿Sí? 50.5, ¿dónde está? 50.5, voy a... aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí está. Entonces voy a marcarlo. Este es el valor mayor. Y el valor menor es 22.0. ¿Dónde está el 22.0? 22.0 está por algún lugar. Ay, no, soy ciego. Aquí está. Son los dos valores que intervienen en la primera etapa. La primera etapa es eso. Con esos dos valores calculamos ese valor.
que corresponde al concepto del... Vayan de aquí, cantero. Con esos dos valores entonces calculamos ese concepto que se llama el recorrido de la variable. El recorrido de la variable. Esto es el recorrido de la variable, que no es más que la diferencia de un x máximo menos un x mínimo. O sea, hacer la diferencia de 50.5 menos 22 da 28.5 nanogramos por mililitro. Está en las mismas unidades de la variable. ¿De acuerdo? La siguiente etapa es determinar el número ideal o adecuado de intervalos de clase que tendrá la tabla. O sea, quiero determinar el valor para esos símbolos dados por la letra M o K. Existen sugerencias de que ese número de clases debe estar en el intervalo de 5 a 20 clases. Una tabla ideal debe estar con ese número de clases. La explicación de determinar este intervalo de número de clases está sustentada en la siguiente condición. Cuando nosotros tenemos una tabla con un número muy pequeño de clases, tenemos la agrupación de los datos en un número más, ¿cómo se dice? Tenemos una aglomeración de los datos en los pocos intervalos. Por consiguiente, genera una pérdida de información original. En cambio, cuando tenemos una tabla con muchas clases, tenemos una tabla que no entra en una página, es una tabla muy grande, no se puede manipular, entonces no justifica el proceso de agrupación de datos. Ahí tenemos las explicaciones por el por qué no podrían ser menores o mayores estos límites. Tenemos sugerencias específicas de utilizar la función logarítmica o utilizar la función de la raíz cuadrada del número de observaciones para tener un valor aproximado. Entonces aquí tenemos una sugerencia que es de Struges, un autor, un matemático, que postula que el número de clases debería ser un número aproximado a esta relación. 1 más 3.3 por el logaritmo decimal del número total de observaciones. O una otra sugerencia de un otro autor que no se ha identificado de manera constante, estamos hablando de sacar la raíz cuadrada de n. Y existen otras fórmulas que son sugerencias para poder determinar este valor de m o de k. Entonces, para nuestro ejemplo particular, si yo reemplazo acá el n por 40 y hago la operación, tengo 6.29. Si yo reemplazo 40 acá, tengo 6.33. Entonces, podemos verificar de que ambos me sugieren que puede ser una de 6 intervalos. Entonces, adoptamos ese criterio de que m sea igual a 6. Muy bien, esa segunda etapa entonces me define. Esto es un criterio personal, no es definitivo, no es una regla de cumplimiento obligatorio, porque la postulación es aproximada. Estamos hablando de sugerencias que se dan de estudios que han sido realizados por algunos autores en el análisis del comportamiento de estas tablas en función del tamaño. ¿De acuerdo? Muy bien. Adoptamos para esta etapa una tabla de 6 clases. La siguiente etapa, ya tengo el tamaño o el intervalo dentro del cual se encuentran los datos, ya tengo el número de clases que va a tener la tabla, entonces voy a determinar los tamaños
o amplitudes de las clases. Esta tabla o una tabla puede tener amplitud constante o puede tener amplitud variable. Para una primera construcción siempre vamos a asumir que la amplitud sea constante. Entonces esa amplitud vamos a calcularla a través de esta fórmula. Los resultados de las dos etapas anteriores participan en este cociente. Voy a dividir el resultado de la etapa 1 sobre el resultado de la etapa 2 y voy a tener un resultado numérico para el tamaño apropiado de las clases. Estoy esquematizando acá en esta situación. Tengo los valores de 22, ¿sí? El valor de 22 es el valor menor y el valor mayor es 50.5. Entonces, lo que estoy haciendo es considerar esta distancia para poder dividir todos estos segmentos en clases. Entonces, puedo considerar este valor que resulta de la división o puedo considerar también algunas sugerencias de corrección. También sugerencias, cuidado, no es una regla obligatoria, son sugerencias para disminuir el efecto de la pérdida de información original en la tabulación de los datos. Se sugiere que el valor de esta amplitud sea par y de la misma naturaleza de los datos. La naturaleza de los datos significa el tipo de datos que estamos tabulando. El tipo de datos que estamos tabulando es el de un número con un dígito decimal. Entonces, si yo quiero adoptar este criterio de sugerencia que se da, tendría que redondear a un número que tenga el mismo número de dígitos decimales y que sea par. En este caso, puedo redondear a 4.6 o 4.8. 4.6 estoy disminuyendo el tamaño, voy a aumentar el número de clases. 4.8 estoy aumentando el tamaño, puede que se disminuya el número de clases. Va a tener su efecto sobre el número de clases esta decisión. Por tanto, el cálculo que hemos hecho acá puede variar, no coincidir, no hay ningún problema. Eso es fruto de todas las recomendaciones que se realizan en esa etapa de construcción. La cuarta etapa, una vez que he definido el tamaño, voy a definir los límites reales de los intervalos de clase. Voy a definir estos límites. ¿De dónde voy a partir? ¿Hasta dónde voy a ir? Hasta culminar todo el intervalo de números que contiene al conjunto de datos. Entonces voy a hacer. Con eso voy a tener la sugerencia de que el primer valor, o sea, el límite inferior del primer intervalo, debe ser un valor menor o igual al valor mínimo del conjunto de datos. Para una primera construcción se puede asumir que ella sea igual al valor mínimo. Para una primera construcción. No impide que yo pueda salir de números antes y tener la longitud y la distribución. Otra cosa es salir del mismo valor y tener la división. ¿De acuerdo? Entonces salimos para una primera instancia del primer valor. Decimos que el x sub 0 sea igual al x mínimo. Salimos de esa situación y para los siguientes lo único que tengo que hacer es sumar la amplitud a cada límite que voy a hallar. A este límite le sumo la amplitud que he definido, tengo otro límite. A ese límite le sumo la amplitud, tengo el otro límite. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy saliendo de este punto, le estoy sumando esta amplitud y estoy llegando a este punto. Le vuelvo a sumar este mismo, llego a este otro punto. Llego a este otro punto y así sucesivamente hasta el definir todos los valores que voy a tabular. O sea, hasta que supere al X máximo, hasta que supere al 50.5.
Con esto, entonces, yo ya tengo esta columna de la tabla. Salgo 2022, tengo 26.8. Vuelvo a 26.8, más 4.8, 31.6. Más 4.8, 36. Más 4.8, más 4.8, hasta 50.8. Este 50.8 es mayor que el 50.5, entonces queda cerrado ahí. Como no es un dato, aquí esto es abierto. Entonces, no hay ningún problema. ¿Cuántas clases hemos construido? 6 clases. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta columna ya está definida en esta etapa, que es la cuarta etapa. La quinta etapa es buscar esta otra columna para completar. Para buscar esta columna entramos entonces a esta etapa de conteo. Necesitamos saber cuántas observaciones hay en este intervalo, cuántas en este otro intervalo y así sucesivamente. Entonces, para ello asumimos y buscamos una columna adicional de conteo donde podemos utilizar esta simbología de tener las barras o tener esta de 5 lecturas o esta con las barras en los vértices que genera 10 lecturas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente hacemos una lectura corrida de los datos. 43.7 es el primer dato. Entonces voy a tarjar y vengo acá, donde se encuentra 43.7. 43.7 se encuentra acá, entonces tengo una marca acá. Retorno de nuevo a los datos originales, el siguiente valor. El siguiente valor es 32.5. ¿Dónde se encuentra 32.5? Voy a buscar 32.5, está en esta, entonces tengo otra marca. Y voy a ir colocando las marcas que corresponden para después, una vez hecha la lectura de todos estos datos, ¿sí?, hasta el 45, el 45 se encuentra en esta clase, entonces voy a tener y voy a hacer la transformación de las barras en números y tengo las frecuencias correspondientes. Si yo sumo esos números, tengo que tener el número total de los datos como una respuesta a la propiedad de la frecuencia. ¿De acuerdo? Esos son los criterios de cómo se llama, de lo que se llama la construcción de una tabla. ¿Alguna pregunta? Aquí está una otra herramienta que vamos a ver de aquí a poco. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. ¿No hay preguntas? Todos tienen el Excel. Todos ustedes pueden acceder a ella. Entonces, yo voy a llevar esta tablita al Excel. Voy a copiarla acá. Y ahí están los datos de la tabla. Y voy a construir acá esa información. 43.7, 37.2, 29.0,
31.6, 47.5, 48.3, 38.3, 29.7, 32.5, 45.2, 36.1, 30.5, 37.5, 50.5. Voy a borrar esto hasta ahí. 50.5 hasta ahí. Y sigo avanzando. 36.9, 44.5, 35.9, 28.7, 37.5, 30.2, 36.9. De aquí voy a empezar. Estoy 36.9, 43.2, 27.0, 26.2, 41.8, 26.4, 34.3, 28.6, 35.9, 22.0, 45.4, 30.3, 29.8, 46.1, 42.7, 31.5, 37.4, 25.1, 27.2 y 45.0. Si he transcrito bien, tendría entonces lo siguiente. Tendría este conjunto de datos, control X y control B, y aquí tendría el valor de la variable X. Podría insertar una columna para poder la identificación. Y aquí colocar 1, 2 y tener el número de datos que he transcrito tiene que ser 40. Sí, son 40. Y tengo entonces una columna de los datos que hemos tratado. Puedo centrarlo, puedo colocarlo entre barras, todos los bordes, y está ahí el conjunto de datos. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es lo que he hecho acá? Puedo construir la tabla con el Excel, porque el Excel es una herramienta sumamente versátil que me permite trabajar con esto. ¿Qué es lo que he hecho? He buscado el valor máximo
he buscado el valor máximo. Inge, He buscado el valor mínimo. Y ¿hay alguna pregunta? Inge, hay un dato que no corresponde. ¿Cuál? El número 13. Número 13. Sí, es 37.5 y el valor correcto es 37.2. 37.2. Sí, sí es. Sí. 37.2. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta etapa? Voy a repetir todo lo que hemos hecho acá, todo lo que hemos hecho desde este inicio, desde acá, para llegar a esta tabla, utilizando Excel. ¿De acuerdo? Para llegar a esta etapa. Entonces, si ustedes me acompañan, lo primero que hice fue definir el máximo y el mínimo, después calcular el recorrido, después definir el número de clases, ¿sí? Luego definir los límites, la amplitud, y luego definir los límites y construir la tabla, ¿sí? Entonces, eso voy a hacer con Excel, utilizando las propiedades y atributos del Excel. Aquí estoy buscando el máximo y el mínimo, entonces voy a hacer la fórmula. ¿Saben manejar Excel? Cuando ustedes tienen que hacer una fórmula, colocan igual y las iniciales de la función que necesitan, con M, A y máximo, y ahí aparece acá las opciones que tiene el Excel. Entonces, aquí está el máximo. Entonces, hago doble clic en ella, doble clic y va a salir eso. Entonces, resalto acá. Al resaltar acá me pide los números. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese máximo? Tengo que colocar acá en resaltar donde están los datos y pongo Enter. Entonces, si ustedes observan, ha salido el valor máximo que habíamos buscado. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula del máximo. Entonces, ¿cómo utilizamos eso? Eso es simplemente colocar igual. Ahora, para el mínimo, MI, y aquí tengo que buscar el mínimo. Entonces, hago doble clic, nuevamente resalto el cursor, pongo allá y resalto la región donde se encuentran los datos. Coloco Enter y si ustedes observan el resultado es 22. Entonces, aquí yo puedo esto colocarlo hacia la derecha y esto colocarlo hacia la izquierda y tengo la igualdad de esos dos en su formato. Con eso puedo calcular el recorrido de X, y puedo colocar igual. Entonces paso a esta celda y ¿qué hago? Tengo que hacer una operación, entonces pongo igual y digo esto menos esta otra y coloco igual y ahí está el recorrido también en el formato que hemos visto y puedo colocar la pantalla. ¿Qué más hemos visto? La amplitud o el número de clases. Entonces aquí yo no voy a poder calcular la amplitud. Voy a dejar simplemente en el símbolo. M igual acá. Voy a colocarlo a este lado y voy a dejarlo como una celda a completar. ¿Ya? Voy a dejarlo para, por ejemplo, 6. Luego tengo el concepto de la amplitud, el C igual. ¿Y esto va a ser qué cosa?
La amplitud es, la amplitud sí es este recorrido dividido sobre el número de clases. Entonces voy a poner acá igual el recorrido dividido sobre el número de clases. Entonces aquí yo tengo ya ustedes podrán ver que son los valores que hemos calculado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? A ver. Ya. Entre ustedes nomás están conversando. Bueno, ¿no? Y ya no participo del chat. ¿No hay preguntas? Les estoy ¿De preguntando dónde por salía eso. el 6? ¿Ah? ¿El 6 de dónde salía? ¿El C? El El, 6. el 6 simplemente lo estoy colocando no como fórmula, estoy colocando como un número. Un número cualquiera. Puedo modificar acá este número, por ejemplo, colocar 5 y por efecto de ese cambio, por ejemplo, va a cambiar toda la amplitud. ¿De acuerdo? Lo estoy dejando como un número con el que pueda manipular, hacer, por ejemplo, puedo colocarlo 8, su amplitud va a cambiar. Ese es el efecto sobre las fórmulas con el Excel. Entonces, por eso que estoy dejando, y ya no estoy utilizando las fórmulas del criterio. En el criterio, el M estaba dada por estas fórmulas. No estoy utilizando ella porque no quiero que sea una construcción fija, sino que pueda ver cómo varía cuando cambio el número de clases de la construcción. ¿De acuerdo? Ah, ya está bien, gracias, sí. Ok. Muy bien, ahora voy a entrar a la etapa de, ya tengo la amplitud, voy a entrar a la etapa de construir las clases. ¿De acuerdo? Para eso, para construcción de las clases, puedo ir a cualquier lugar del Excel. ¿Dónde está mi cursor? ¡Qué bárbaro! Aquí está. Puedo definir esto, por ejemplo, como el límite inferior. Este de al lado puedo definir como el límite superior. No hay ningún problema. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Voy a hacer de que salgamos del valor mínimo. Entonces pongo igual y recupero el valor mínimo. Y de esa manera este valor, puedo cambiar los valores acá, el valor mínimo, y va a afectar en la construcción de la tabla. Esta otra es con el signo igual, es este valor más ¿quién? La amplitud, ¿sí? Este valor se repite, entonces la fórmula sigue siendo igual a este valor más que hice. Aquí tengo igual a este valor más la amplitud. ¿De acuerdo? Ahora, observen que aquí la amplitud tiene que ser fijada, tiene que ser un lugar fijo. Entonces, el E6 es el E6 que va a ser fijo. Entonces, para fijarlo a esa celda, voy a colocar el F4.
voy a colocarlo entre dólares. Lo mismo acá, este va a ser va a estar entre dólares con el F4. Y aquí puedo copiar, esto puedo copiar acá, que es lo que ha hecho. Ha hecho este valor, el E9, más la amplitud. Entonces aquí yo tengo para copiar estos dos hasta cuántos intervalos quiera tener en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que se ha creado? Se ha creado intervalos que parten desde el valor mínimo, y se va sumando la misma constante hasta cualquier valor de intervalos que yo quiera tener. ¿De acuerdo? Entonces voy a poderlo colocar esto acá hasta en la parte central y colocarlo entre. Ahí está los límites. Muy bien. Ahora necesito las frecuencias. ¿Cómo calculo las frecuencias? Aquí es una fórmula que quiero que ustedes aprendan. Es con el igual, al contar. Voy a contar, entonces va con contar. Quiero contar y voy a contar condicionado. Contar sí. ¿De acuerdo? Cuando voy al cursor y aquí lo voy a habilitar, me va a pedir un rango. Ese rango es este conjunto de datos donde se encuentra, donde va a contar. ¿De acuerdo? Ahí tomo coma. Ahora debo definir el criterio de conteo, qué es lo que va a contar. ¿Sí? Va a contar los... A ver, ¿cómo era esto? Era menor. ¿Qué criterio voy a hacer? Menor. Solamente que esto es en comillas, creo que es. Y esto, si no me equivoco. A ver, sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Está contando el número de observaciones que son menores a E9, a este límite. Aquí eran 6. Cuando tengo ese 6, va cambiando todo y tengo esta expresión. ¿Cuántos son los datos que son menores a este límite superior? Son 4. ¿Cuántos he hallado? 4. ¿De acuerdo? Ahora seguimos. En esta fórmula, este sector de los datos tiene que estar entre dólares, porque se mantiene constante el conjunto donde va a ser el conteo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos las frecuencias. Puedo copiar ese mismo que es lo que va a generar. Puedo copiar para todas las clases que quiera, va a generar eso.
¿Qué es lo que ha generado? Según este símbolo, estoy hablando de valores menores a este límite. Entonces, estoy buscando todas las observaciones que son menores a cada límite superior. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros hemos calculado acá? No son los menores, sino los que están dentro de cada intervalo. Entonces, ¿cómo calculo dentro de cada intervalo? A esto le voy a quitar. Cuando quiero hacer este cálculo, por ejemplo, le voy a quitar lo que ya está acá. O sea, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un copy acá, un control C, y doy el enter, no hay ningún problema. Vengo acá y voy a colocarlo menos control B. Entonces tengo acá una operación que está indicando todo lo que estaba acumulado menor que menos lo que estaba en la clase anterior. Entonces tengo esa expresión. Ahora esto puedo copiarlo para cualquier límite, no hay ningún problema y tengo las observaciones que corresponden a cada una de las clases. Y aquí hemos llegado con 4, 10, 7, 7, 8, 3, 1. 4, aquí es 11, aquí es 6, aquí es 7, 8, 4. 8, 4, aquí está el este. ¿Por qué? Porque la amplitud es 4,75. Si yo coloco aquí la amplitud, lo borro la fórmula y pongo 4,8, debe dar el mismo resultado de nuestra tabla. Ahí está. Con el mismo resultado de nuestra tabla está desde esta región hasta esta región. Es el resultado de nuestra tabla que fue calculado con 4,8. 4, 11, 6, los mismos límites también van a ser porque estamos hablando de esa condición. Ahí están los mismos límites de campo. Esa es la construcción que se hace en papel y lápiz, y también si ustedes saben manipular Excel pueden tener a ello. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿podrías repetir lo del límite superior, por favor? ¿Qué cosita? ¿Podrías repetir lo del límite superior, por favor, en Excel? ¿Lo del límite superior? Sí, Inge. La fórmula Inge del límite inferior y superior. Ya. Siempre salimos con el valor mínimo. El valor mínimo es el E3, es este valor. ¿De acuerdo? Entonces pongo un igual y pongo el E3. Para el siguiente, voy a este valor mínimo le sumo la amplitud. La amplitud es este 4,8. Es el E6. Está entre dólares. ¿De acuerdo? El siguiente, puedo hacer la fórmula de repetir esto acá. No hay ningún problema. Yo he hecho esto más esto. Pero alguien pudo haber dicho repetir el mismo valor. Y este otro valor, sumar aquí la amplitud. ¿Sí? Hay distintas maneras de usar. Lo importante es de que todo el concepto de la amplitud tiene que estar entre dólares porque es una celda fija, es un valor fijo, que cuando haga el copy acá de todo esto, se mantenga esto como un valor constante fijo. ¿De acuerdo? Entonces, el límite superior siempre va a ser el límite inferior más la amplitud o el anterior más la amplitud. ¿Por qué? Porque
los límites se repiten por esa razón. Puedo adoptar cualquiera de esas dos fórmulas, nada más. Y puedo extenderla. Ahora, por ejemplo, puedo manipular la amplitud o puedo manipular el número de clases. Si yo digo, por ejemplo, con esta misma amplitud o con otra amplitud, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo la amplitud igual a 4, observen que cambia todos los límites y cambia también la distribución. Estamos hablando de una distribución que tiene ahora ¿cuántas clases? 2, 4, 6, 8 clases. He disminuido la amplitud, ha aumentado el número de clases. No estoy jugando con este número no entra dentro de las fórmulas. ¿Sí? No entra dentro de los... El que entra dentro de las fórmulas es la amplitud. Entonces puedo, por ejemplo, decir 6 la amplitud. Entonces disminuye el número de clases. Disminuye el número de clases y también disminuye la distribución. Aquí hay más observaciones. Hay 11 observaciones en cada una de estas clases. A eso se llama la pérdida de información original. Aquí estoy aumentando el número de observaciones en esta clase y el punto medio es el que va a representar a ellos. No conozco las 11 observaciones, sino voy a representarlos por punto medio. A esa representación por el punto medio se llama la pérdida de información original. En cambio, cuando tengo una amplitud de 4 que había puesto hace rato, son menos números o menos observaciones que están en esta clase, por consiguiente el punto medio representa menos cantidad. Por eso hay menos pérdida de información original, porque se trabaja con más. Si yo pusiera, por ejemplo, 3, observen cuando coloco un número, una amplitud impar, ¿qué es lo que resulta? Resulta las amplitudes, bueno, en este caso he salido con un número entero más un número entero, van a ser enteros. No hay ningún problema. El punto medio hemos calculado el punto medio, hemos dicho que es una de las observaciones que se calcula con esto más esta otra, todo dividido sobre 2. Ese es el punto medio, es el punto que va a representar a todos los datos que están en cada una de las clases. Entonces, para todas las clases voy a tener un punto medio y ese punto medio va a ser los datos que voy a utilizar posteriormente. Por ejemplo, en esta clase el punto medio es 24, que significa que tengo 4 valores que están comprendidos entre estos dos límites. No conozco esos 4 valores, pero sé que van a ser representados por 24.5. ¿Sí? Eso es lo que representa el punto medio, que está dado con la letra X sub I minúscula. Entonces, aquí han resultado con un punto. La amplitud también tiene mucha influencia sobre el punto medio. Cuando es un número entero, salen todos enteros cuando los límites también son enteros. Por ejemplo, he colocado 4.8, que era nuestra definición, salen puntos con un dígito decimal y algunos de ellos son observaciones que están acá. ¿De acuerdo? Ahora, si yo coloco, por ejemplo, estos datos, voy a copiar acá, control C, y lo coloco acá de manera paralela en esta región, control B. Aquí estos datos, por ejemplo, puedo ordenarlos. ¿Sí? La máquina me permite ordenar.
puedo hacer un orden personalizado y me dice ordenar por X. ¿Dónde está? Mi cursor no lo encuentro porque es del mismo color. No sé cómo cambiar el color del cursor. De menor a mayor. Ahí está. Está ordenado de menor a mayor, entonces aquí tenemos 4 observaciones que son menores a 26.8. 26.8 está aquí, en 27 estamos hablando de estos 4 valores. Estos 4 valores están representados por 24.4. No los conozco. Cuando está en esta forma tabulada, no los conozco a estos 4 valores. Sé que hay 4 valores y van a estar representados por este valor de 24.4. Si yo amplío la amplitud, por ejemplo, coloco a 5, siguen siendo los 5 valores, los 4 valores porque el límite es 27. Pero como es límite abierto, no toma en cuenta el 27. ¿Sí? Sigue considerando a esos. Pero ahora van a ser representados por 24.5. Ya no por 24.4, que era la otra situación. ¿Eh? En cambio, aquí hay 12 valores. Estamos hablando de los 12 valores de acá. ¿Hasta qué valor? Hasta el 32. Hasta ahí. Esos son los que están considerados en esta segunda clase. No los conozco esos valores de manera individual, pero van a estar representados por 29.5. 29.5 casi está al centro. ¿Sí? Casi está al centro. Por eso que se asume que todos estos datos están distribuidos de manera uniforme y por eso que se representa por el punto medio. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación que se tiene respecto de estos cambios que se pueden hacer con los valores de la marca de clase, de la amplitud y todo aquello. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta adicional? Inge, ¿cómo le hacía para personalizar su tabla Para iniciar la tabla, de menor a mayor? ¿cuál? ¿Este valor? No, Para para iniciar. personalizar la tabla en X, para que sea de menor a mayor. La frecuencia. Esta frecuencia. No. En la tabla que está en X, que va desde 22, 25.1, Esta. 26.2. He hecho Eso lo personalizó usted. ¿Cómo lo hizo para hacerlo? Está He diciendo adoptado este criterio. Inge. Sí, estoy hablando de este criterio. El límite inferior de la primera clase puede ser cualquier valor menor o igual al valor mínimo de los datos que queremos tabular. Para una primera construcción asumimos el igual. ¿Ya? Asumimos igual al valor mínimo. Entonces, lo que hice fue hacer esto. ¿Dónde está el cursor maldito? Esta celda le he dicho que es igual a este valor mínimo. ¿Me han entendido? Este valor mínimo he calculado como el mínimo de este conjunto de datos. O sea, es... Ingeniero, perdón que le interrumpa. Mis compañeros se referían a que le sacó una copia a toda la X, A esto. todito lo copió
Ahí sí, y eso lo ha ordenado de menor a mayor. Ya. ¿O cómo lo ha ordenado, Inge? He sacado una copia de esto. Todo esto he hecho aquí, he resaltado. He hecho control C. Vengo acá, voy a colocarlo acá, control V. Está ahí. Está remarcada, está resaltada. Entonces puedo ir a ordenar, orden personalizado. ¿Sí? Y aquí estoy, ¿cómo ordenar estos datos? Entonces voy a ordenar por la columna X, ¿sí? Entonces ahí está, por el X está demarcado. Puedo ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a ordenar de mayor a menor, y acepto. Entonces aquí estoy ordenado de mayor a menor. No me favorece para el análisis, pero igual puedo hacer ese ordenamiento con el criterio que uno quiera realizar. Puedo volver, no me interesa, vuelvo al mismo, entonces cambio aquí de menor a mayor, que es lo que yo necesito, entonces tengo de menor a mayor. Y es el mismo resultado. Ahora sí. Sí, Inge. Muy Gracias. bien. Sí, Inge, se entiende. Muy bien, hemos utilizado la herramienta de Excel para poder construir lo que hicimos a papel y lápiz, a mano alzada, ese trabajo. El trabajo de contar acá, de recurrir a los datos y marcar uno por uno hasta transcribir todos los datos a la tabla a través de esa marca y hacer la lectura del número de observaciones que existe acá. Tenemos otra herramienta que es importante cuando estamos trabajando a papel y lápiz, que acabo de hacer con el Excel, es este diagrama de tallos y hojas. Este diagrama de tallos y hojas es una herramienta estadística que me permite representar cualquier dato en la forma que nosotros conocemos el comportamiento de la naturaleza. De los tallos salen las hojas, o de las ramas salen las hojas, lo mismo es. Hay algunos autores que utilizan rama-hoja, ¿sí? Rama-hoja. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En función del tipo de datos, definimos quién va a formar o qué dígitos van a formar los tallos y qué dígitos van a tomar las hojas. En este caso he optado por que los tallos estén dados por la parte entera y las hojas sean la parte decimal. ¿De acuerdo? La parte entera son los tallos, entonces el primer dato es 43.7. Transformado en esta estructura tendría 43, y coloco en la región de la hoja el 7. El siguiente dato es 32.5. Si ustedes observan en la 32.5. Entonces, en este diagrama, el 32.5 queda la parte del tallo, la parte entera, 32 puntos, y como hoja queda 5. El siguiente dato es 35.9. Tampoco tengo el tallo. Entonces voy a quedar 35.9. ¿Sí? El siguiente dato es 41.8. Tampoco tengo el tallo. Voy a crear el tallo correspondiente, 41.8. El siguiente dato es 29.8. Tampoco existe el tallo, por tanto voy a crear un nuevo tallo de 29.8. ¿Sí? Y así voy transcribiendo en forma ordenada a partir de los datos. Aquí tengo el 37.2. No existe el tallo, voy a crear ese tallo. 37.2 está aquí. 37 como tallo y 2 como hoja. Sigo transcribiendo.
Sigo transcribiendo de acá. 45.2, tampoco existe ese tallo. Voy a crear ese tallo. 45.2 están acá con el primer dígito. ¿De acuerdo? Y así voy sucesivamente creando para los que no existen. 28. No hay. Aquí voy a ver, por ejemplo, ¿cuál hay? El 26 no hay. El 46 tampoco hay. Son creados. 29, aquí el 29.0. 29.0, ya existe ese tallo. Ya existe el 29.0. ¿Dónde está ese 29.0? Aquí está. Entonces, ya no anoto otro tallo. Dentro del mismo tallo adiciono el 0. ¿Me han entendido? Dentro del mismo tallo adiciono el 0. Ese es el primer valor que tiene un tallo común a los que ya he transcrito anteriormente. Entonces, todo ese trabajo es de una transcripción de todos los datos. Ahora, puedo ordenar los tallos en orden creciente y dentro de cada tallo puedo ordenar las hojas. Entonces, voy a tener los datos ordenados. ¿Cuáles son los datos ordenados? 22.0. 25.1, 26.2, 26.4. Si ustedes me permiten en el Excel, tenemos eso, 22.0, 25.1, 26.2, 26.4, 27, 27.2, 27.0, 27.2, y así sucesivamente se genera este diagrama de tallos y hojas de datos ordenados. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para construir esta etapa de la tabla. En esta etapa de la tabla yo necesito los valores que están entre 22 y 26.8. Entonces, entre 22 y 26.8 es hasta acá. ¿Cuántas hojas hay? Hay 4. ¿Cuántas observaciones corresponde? 4 observaciones. Entonces, cuando yo tengo los datos ordenados en ese formato, es fácil de completar las frecuencias con las tablas. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí hemos llegado. Nuestra clase se ha acabado. Quiero que ustedes practiquen ahora con cualquier conjunto de datos este tipo de construcciones. Pueden hacerlo con Excel, pueden hacerlo en mano alzada, que es la práctica que tienen que hacer para poder entender los conceptos que hemos visto hasta acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, los que recién hemos ingresado hoy día a nuestra primera clase, las anteriores clases, ¿cómo podemos ver? ¿O no han grabado? No, no hemos grabado, no estoy grabando las clases. Lo que tendrías que hacer, voy a colgarlo entre hoy y mañana, todo lo que es el material que he presentado en formato PDF, hacer una lectura, por favor, y si tienes algunas dudas, algunas preguntas, no me voy a molestar en repetir. Así tus compañeros van a también repasar un poco y va a depender todo del interés de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Ahí está bien, gracias, Inge. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos cuántos en sala en este momento. Tengo 46 en sala. Voy a tomar lista. Y aquí está solamente 41 personas. ¿Ha tomado lista de qué horario? Voy a ver un ratito. De un horario distinto ha tomado. Inge, ¿no hay grupo de WhatsApp? Tenían que formar ustedes, no